Hola. Iniciaremos este recurso con las palabras del señor Mario Ramos Martínez, director de la Dirección General de Tributación. Estimados docentes, a nombre de la Dirección General de Tributación, quiero externar mi más cordial felicitación al Departamento de Especialidades Técnicas, que ha emprendido la importante labor de capacitar a los futuros contadores, a los futuros asesores fiscales, es decir, a las personas que se van a dedicar a presentar las declaraciones de impuestos. Esta importante labor ayuda a cumplir con el objetivo constitucional de cooperar con las cargas públicas del Estado. Agradezco muchísimo el enorme interés social por preparar a los futuros contadores para que preparen y cumplan bien con las obligaciones tributarias. Les invito a mantenerse siempre actualizados en la página web del Ministerio de Hacienda, donde existen ayudas de memoria, videos y tutoriales sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Cumplir con los impuestos adecuadamente y en tiempo es una obligación social de todos los ciudadanos costarricenses que buscamos el bien común. El uso de los impuestos se da para que generemos una buena sociedad, para el pago de los docentes, para el pago de los jueces, para el pago de las comedores escolares. Con los impuestos es con los que funciona nuestro país. Es por eso que requiero de la ayuda y colaboración de ustedes para que puedan preparar bien a los futuros contadores, que serán los que tienen la responsabilidad de ayudar a los ciudadanos en el cumplimiento de las obligaciones. Les envío mi más enorme felicitación por la labor que están haciendo y sobre todo mi más grande agradecimiento por esta importante labor que están haciendo en favor de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Continuamos con unas palabras de Norwin Romero Campos, asesor de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública. El Departamento de Especialidades Técnicas de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, a través de la Asesoría Nacional de Contabilidad, les da la más cordial bienvenida a este nuevo recurso educativo que tiene que ver con el tema de impuesto a los ingresos y utilidades. Estos recursos están siendo elaborados para que sean aprovechados por el personal docente y las personas estudiantes de las especialidades de contabilidad, banca y finanzas. Esperemos que sean de mucha utilidad para todos. Comenzamos con la primera parte de la explicación titulada Generalidades del impuesto a los ingresos y utilidades a cargo del señor Renato Pacheco Bejarano, funcionario de la Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación. Buenas. El día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la primera parte de este recurso que tiene que ver con el impuesto a los ingresos y utilidades, específicamente la ley 7092. Es importante indicarles a ustedes que mediante la reforma del año 2018, con la ley 9635, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, se dio una reforma de forma parcial de lo que tiene que ver con el impuesto a las utilidades. Es importante indicarles a ustedes que toda ley o, bueno, todo impuesto, específicamente en este caso, se fundamenta en una base legal. Esta base legal es sobre la cual los contribuyentes o todas aquellas personas que tienen interés en conocer con respecto al impuesto sobre las utilidades es necesario que lo conozcamos. Entonces, la base fundamental es la ley 7092, que es la ley del impuesto sobre la renta de 1988 y su respectivo reglamento del 2021. Igualmente, todo aquello que tenga que ver con el impuesto sobre las utilidades viene a fundamentar lo que tiene que ver este impuesto. Igualmente, la ley 9635, como yo les dije ahorita al principio, esta reforma de esta ley 9635, en su segundo título tiene que ver con la reforma parcial que se dio al impuesto sobre la renta. Antes de continuar con este taller,
es importante indicarles a ustedes que cuando nosotros hablamos del impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las utilidades, muchas veces nosotros nos confundimos al pensar que la gran recaudación o el total de la recaudación del impuesto sobre la renta es específicamente generada por aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan de alguna forma una actividad económica. Hoy vamos a aprender también de que el impuesto sobre la renta y una de las características importantes de este impuesto es que el sistema tributario costarricense se maneja sobre una imposición sobre el impuesto sobre la renta que se conoce como las cédulas o cedularidad del impuesto. Vamos a ver que este impuesto no solamente va a gravar la actividad lucrativa de las personas físicas y jurídicas que de alguna forma desarrollan una actividad económica, sino igualmente van a existir otros tipos de retenciones o de rentas tanto para personas residentes como para personas no residentes. Entonces, pongámosle mucha atención a esta diapositiva o a este cuadro en el cual vamos a ver que no podemos generalizar que el impuesto sobre la renta va a estar, va a ser el que va más a recaudar lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Este impuesto, como les digo, lo podemos clasificar tanto para personas residentes como para personas no residentes. En el tema de la recaudación, como les digo, podemos decir que sí, que efectivamente aquella actividad lucrativa que pudiese generar una persona física o una persona jurídica dentro de su actividad lucrativa va a generar utilidades y sobre esas utilidades se va a gravar el impuesto sobre la renta. Pero también vamos a ver que existe otra fuente a nivel nacional o de residentes que tiene que ver con el impuesto al salario, las pensiones y jubilaciones. O sea, nosotros como personas físicas que desarrollamos un trabajo, o sea que la fuente de esa renta es el trabajo, va a estar grabada, digamos, con una retención que se nos va a efectuar a las personas físicas que pudiesen trabajar en el sector público o en el sector privado. Entonces vean lo importante que es conocer esta segunda cédula o esta segunda imposición sobre el impuesto sobre la renta. Igualmente, en la ley 7092, al inicio, podríamos decir, de 1988, dentro de las inclusiones del impuesto sobre la renta, hablábamos de las rentas de capital. Ahora con la reforma del 2018 de la ley 9635, este tipo de rentas se sacaron de ese artículo y se creó un nuevo título que tiene que ver con el impuesto sobre las rentas, ganancias y pérdidas de capital. Igualmente tenemos que conocer que cada uno de estos componentes tienen una fuente totalmente diferente sobre la cual se va a gravar el impuesto sobre la renta. Entonces vamos a hablar de una fuente, en este caso de capital, que pudiese tener una persona física o una persona jurídica, y de ese capital vamos a gravarlos con rentas, ganancias y pérdidas de capital. Igualmente, el artículo 23 de la ley 7092 dejó a disposición otro tipo de retenciones como la retención del 2% o del 3% que se encuentran tipificadas dentro de este artículo. Y por último tenemos a los no residentes, ¿verdad? Aquellas personas que de alguna forma se ven beneficiadas de algún tipo de rentas generada en territorio costarricense o territorio nacional que son remitidas o remesadas a sus respectivos países por algún bien o alguna actividad que hayan desarrollado aquí por servicios y que esto estaría grabado con una renta, con una remesa al exterior. Entonces, igualmente, esa persona tiene que contribuir con el Estado costarricense a través de estos tipos de retenciones, que es para remesas al exterior. Ok, vamos a ir viendo o tratar de ir discerniendo unas partes de esta diapositiva que les acabo de decir. Por eso era lo importante que conociéramos o pudiéramos sintonizarnos con esta diapositiva, porque sobre esto versa lo que tiene que ver el impuesto sobre la renta. Entonces vamos a comenzar con la primera fuente que tiene que ver con el impuesto sobre las utilidades, que efectivamente es cuando una persona física o jurídica desarrolla una actividad lucrativa que va a estar grabada con el impuesto sobre la renta. ¿Cuándo decimos esto? Cuando aquella persona física o aquella persona jurídica que de alguna forma van a generar un lucro, van a generar una utilidad, van a generar una ganancia o una renta, sobre esta renta la ley dispone que tiene que ser aplicado un tipo de renta. Entonces vamos a hablar
como en todas las leyes, que existen ciertos conceptos que nosotros tenemos que conocer, conceptos básicos de cada uno de los impuestos. Entonces, en el caso del tema del impuesto sobre los ingresos y utilidades, conocido comúnmente como el impuesto sobre la renta, vamos a establecer primero lo que es el concepto del impuesto. El impuesto viene a ser un impuesto sobre las utilidades que se le aplica a las personas físicas, jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica que desarrollan una actividad económica de fuente costarricense. Acordémonos que nosotros en estos momentos no hablamos de una renta global o una renta mundial, ¿verdad? Que estaría agravando no solamente aquellas rentas generadas en territorio nacional, sino todas aquellas rentas que pudiesen estar generadas a nivel mundial. Entonces, toda persona física o persona jurídica que desarrolla una actividad económica por la venta de un bien o por la prestación de un servicio va a estar gravado con el impuesto sobre la renta durante el periodo fiscal, que ahorita lo vamos a ver, que tiene que ver con esa imposición durante este periodo fiscal. Igualmente, otro de los conceptos que tenemos que conocer es lo que tiene que ver con el hecho generador del impuesto sobre la renta. En este caso, todos los impuestos igualmente tienen un hecho generador totalmente diferente. Entonces, en el caso del impuesto sobre los ingresos y utilidades o renta, tenemos que partir del hecho generador. El hecho generador, en palabras sencillas, vendría a ser como qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que tiene que ocurrir para que a nosotros se nos grave con el impuesto sobre la renta. Entonces, primero tiene que haber una actividad económica, ¿va? Que nosotros vamos a desarrollar. Esta actividad que vamos a desarrollar, por consiguiente, va a generar un tipo de lucro y sobre esta percepción o de vengo de rentas en dinero o en especie son las que vamos a gravar el impuesto sobre la renta. O sea, tiene que ocurrir ese hecho generador para que sobre esto recaiga el impuesto sobre la renta. Y por último, otro de los conceptos que tenemos que conocer es la materia imponible o la fuente, o sea, de qué fuente o sea, qué tipo de fuente tiene que generarse para que a nosotros se nos grave con los diferentes tipos de fuentes que acabamos de ver, ¿verdad? Que son específicamente, podríamos decir, 5 tipos de fuentes. Entonces, de alguna forma, esta fuente tiene que ser generada por algo, ¿va? Y podría ser a través de las rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, ¿va? Porque estamos hablando de que tiene que ser todas aquellas rentas percibidas en territorio nacional y que por eso es que no hablamos de una renta global o mundial. Igualmente, tiene que ser generada durante el periodo fiscal por aquella o aquellas actividades lucrativas que yo de alguna forma he generado durante el periodo fiscal. Ok, otro de los aspectos que tenemos que tener en consideración con respecto al impuesto sobre la renta, y no solamente con el impuesto sobre la renta, es que cada impuesto de alguna forma tiene características muy particulares, aunque en algunos casos pudiésemos asimilar o comparar algunas características de un impuesto con otro. En el caso del impuesto sobre la renta, podemos decir en forma general estas 5 características. Primero que todo, vamos a hablar de que el impuesto sobre las utilidades se maneja sobre un concepto de renta producto, o sea que tiene que existir una fuente. Vea que ya vimos los diferentes tipos de fuentes, o sea, tiene que existir alguno de esos tipos de fuentes para gravar el impuesto sobre la renta durante un periodo específico. Otra de las características es que el sistema tributario costarricense y específicamente lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta se maneja sobre un sistema de imposición cedular. Esas 5 cédulas que eran utilidades, salarios, pensiones y jubilaciones, rentas, ganancias y pérdida de capital, remesas al exterior y lo que tienen que ver con el artículo 23 de la ley del impuesto sobre la renta, esa es la clasificación. Podemos decir que ese sistema de imposición cedular es esa clasificación o esa composición del impuesto sobre la renta. Por eso es que dice que grava las fuentes establecidas por la ley, que son las que están establecidas específicamente en la ley 7092. Otra de las características es que el impuesto sobre la renta se maneja sobre un criterio de sujeción, o sea que tiene que haber una fuente y que esta tiene que ser territorial. Entonces, todas aquellas rentas o todas aquellas fuentes que son generadas en territorio costarricense y que tienen de alguna forma alguna vinculación económica con esa persona física o persona jurídica que desarrollan una actividad económica, va a estar grabado con el impuesto sobre la renta. Y otras 2 características sencillas es que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que grava la riqueza, grava
esas rentas, esa utilidad o esa ganancia que tiene esa persona física o persona jurídica. E igualmente es un impuesto progresivo, que de acuerdo a este concepto podemos decir que a mayores rentas o a mayores ganancias, esta persona debería entregarle más al fisco correspondiente al impuesto sobre la renta. Ok, entonces, vamos, como les digo, que con respecto, digamos, a esta presentación o a este material que les va a servir a ustedes de mucho, y esperamos eso, es que vamos a ir viendo ciertos conceptos. Otra de las cosas es definir quiénes son las personas obligadas a declarar el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las utilidades. Sí es importante indicarles a ustedes que aquí tanto una persona física como una persona jurídica que desarrollan una actividad económica, sea por una venta de un bien o por la prestación de un servicio, están obligados a declarar y a pagar el impuesto correspondiente. De esta forma estamos cumpliendo con el artículo 18 de la Constitución Política de nuestro país, en la cual indica que todos los costarricenses tenemos que contribuir con el erario público. Y aquí, entonces, sea que yo tenga como persona jurídica una actividad económica por un bien o por un servicio, este va a estar grabado con el impuesto sobre la renta. Vean que en esta diapositiva se indica también instituciones estatales, o sea, el Estado costarricense paga impuestos sobre la renta. Podríamos decir que tal vez, así en porcentajes, podríamos decir que tal vez el Estado no paga impuestos porque no genera utilidades, ¿verdad? Porque todo va en beneficio de un servicio. Pero existen ciertas instituciones del Estado que sí son generadoras de riqueza y por consiguiente también el Estado tiene que contribuir con el erario público. Igualmente también están las personas físicas residentes o no residentes en nuestro país que de alguna forma contribuyen con el impuesto sobre la renta. Ok, ¿quiénes no están obligados al impuesto? Aquí también nos tiene que quedar claros ciertos conceptos, ¿verdad? Cuando decimos quién no está obligado al impuesto, es, podríamos decir, de alguna forma, quién está exento o quién tiene esa dispensa establecida por la ley para no hacer el respectivo pago. Entonces, aquí tenemos al propio Estado, ¿va? Aunque existe su diferenciación con algunas instituciones que sí están grabadas, cooperativas, municipalidades, zonas francas, partidos políticos, organizaciones religiosas, instituciones autónomas y semiautónomas, sindicatos, fundaciones y asociaciones que sean de utilidad pública. Cuando vean que tenemos que también tener claro que es una, podemos decir, una institución que su utilidad es pública y que no tiene una utilidad de lucro. Cuando ya sea una asociación que dejó de ser de utilidad pública para pasar a ser de utilidad o a generar lucro, esta ya dejaría de no estar obligada y pasaría a estar obligada al impuesto sobre la renta porque ya está generando un lucro, una renta sobre la cual tendría que pagar igualmente el impuesto sobre la renta. ¿Quiénes otros están obligados? Y esto lo establece muy bien el artículo 3 de la ley 7092. ¿Vea? Igualmente la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, la Caja de Ande, la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio, los gremios, las juntas de educación y administrativas de los centros educativos públicos, el Hospicio de Huérfanos de San José e igualmente las ASADAS. Estas son algunas de las instituciones que están establecidas en el artículo 3 que no están obligados al pago del impuesto sobre la renta. Ok, así como nosotros como costarricenses o como ciudadanos costarricenses tenemos en la Constitución Política establecidos algunos de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, igualmente la ley y en el tema de los impuestos, nosotros tenemos que cumplir con ciertos deberes como contribuyentes. Y esto es puntual, o sea, esto sí tengo que recordarles de que es importante que ustedes conozcan que los contribuyentes tienen que cumplir con ciertos deberes que si no cumplen estarían siendo sancionados por el tema, digamos, de ese incumplimiento en el tema de los deberes, tanto materiales como deberes formales. Dentro de los deberes formales, que podemos indicar como un mero formalismo, que no es un mero formalismo, sino que son ese deber que el contribuyente tiene que iniciar es, en el impuesto sobre la renta, es en el momento en que yo voy a iniciar actividades económicas, es el proceso de inscripción a través de un formulario 140 que se encuentra disponible en la Administración Tributaria Virtual en la página principal del Ministerio de Hacienda. Igualmente existen otros deberes como cuando yo tengo que modificar algún dato, tengo que desinscribirme porque ya no voy a desarrollar la actividad económica, son
tres procesos diferentes que se encuentran dentro de este mismo documento o dentro de ATV, y los contribuyentes tienen la obligación de presentarlos. ¿Cuándo? Cuando yo tengo que modificar ya la información que ha tenido el Ministerio de Hacienda con respecto a mi persona, sea esta física o jurídica, y yo tengo que modificar algo, tengo que informarle al fisco a través de ese formulario 140. Igualmente, y que también nos quede claro, porque uno lo ve mucho digamos, en las consultas de los contribuyentes, de que dicen, es que yo estaba desarrollando una actividad económica, no la continué, sino que hace como 1 año, 2 años ya no la continué, y nunca hice nada. No, aquí el contribuyente tiene que informarle al fisco a través igual de este formulario 140 que se va a desinscribir de la actividad económica que está desarrollando. Igualmente, a nivel de deberes, los contribuyentes tienen que mantener estos datos actualizados, llevar registros contables al día, emitir comprobantes autorizados por la Dirección General de Tributación, como son los comprobantes electrónicos, presentar las declaraciones de impuestos. En el caso del impuesto sobre la renta, presentar de forma anual, luego del cierre, la declaración del impuesto sobre la renta y realizar el respectivo pago. Igualmente, tienen que hacerse la presentación de las declaraciones informativas. Estos son algunos de los deberes formales que el contribuyente tiene que cumplir, y los mismos están establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755. Y los deberes materiales es ya hacer efectivo el pago del impuesto que ustedes o que los contribuyentes han determinado que le tienen que entregar al fisco. Ok, podemos decir, otra de las modificaciones o de las reformas que se dio con la Ley 9635 del impuesto sobre la renta tiene que ver con el periodo fiscal. Anteriormente, en la Ley 7092, el periodo fiscal se manejaba de un año a otro, iniciando en octubre y finalizando en septiembre del año siguiente, y eso vino a ser reformado con esta Ley 9635, en el cual ahora igualmente el periodo del impuesto abarca 12 meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y los contribuyentes tienen 2 meses y 15 días naturales para hacer la presentación. Entonces, cerrado el 31 de diciembre, todos los contribuyentes que estén dentro del periodo, digamos, ordinario del 1 de enero al 31 de diciembre, tienen que hacer la presentación de la declaración. Y esto es cumplir con un deber formal que está establecido en la Ley 4755 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, e igualmente en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, hablamos de ese periodo del impuesto que va del 1 de enero al 31 de diciembre. El contribuyente tiene que cumplir con el deber de hacer la presentación de la declaración, misma que se encuentra en la plataforma de la Administración Tributaria Virtual a través del formulario D101, que es la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Ok, otro concepto que nosotros tenemos que conocer es el tema de los pagos parciales. Los pagos parciales, como de alguna forma, vienen a ser esos adelantos que tienen que ver con el impuesto sobre la renta. Estos pagos parciales son obligatorios por todos aquellos contribuyentes que han desarrollado una actividad económica durante el periodo fiscal y que tienen que cumplir con el deber formal de, digamos, tal vez el deber material del respectivo pago del impuesto sobre la renta. Estos pagos, como lo dice aquí, es obligatoriedad de efectuar esos pagos parciales, y que los obligados tributarios, sean una persona física o persona jurídica, tienen la obligación de cumplir con el pago de estos respectivos pagos parciales. Los pagos parciales de alguna forma vienen a ser un adelanto al impuesto sobre la renta. Estos deben ser cancelados el último día hábil del trimestre, sea en junio, septiembre y diciembre. O sea, si el último día hábil cae domingo, entonces el contribuyente, digamos que el 30 fuera el último día hábil, entonces el contribuyente tiene que hacer el respectivo pago el último día hábil de ese trimestre. Entonces tendría que pagarlo a más tardar el 28, que sería viernes. En el caso, por ejemplo, de estos pagos parciales vienen a representar el 25% del promedio del impuesto bruto de los últimos 3 periodos que el contribuyente ha desarrollado. Igualmente, esto no quiere decir que si un contribuyente tiene solo 2 periodos o un periodo o no tuviera periodo, digamos, del impuesto sobre la renta, no tenga que hacer el pago parcial, sino que igualmente tenemos varios escenarios. Aquel contribuyente que tuviese más de 3 periodos hace el respectivo cálculo
como lo indica la ley del impuesto sobre la renta, sobre esos 3 periodos. Aquel contribuyente que tuviese únicamente 2 periodos lo realizará sobre esos 2 periodos. El contribuyente que tuviera un solo periodo lo realiza sobre ese periodo, y aquel contribuyente que está iniciando actividades económicas, como en este caso estamos en el 2023 y estuviese realizando actividades económicas a partir, digamos, de enero del 2023, este contribuyente no va a tener información para poder realizar pagos parciales. Entonces, en estos casos o en este escenario, el contribuyente no debería hacer pagos parciales por ese periodo fiscal. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito claro lo que tiene que ver con el impuesto bueno, específicamente lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y lo que tiene que ver específicamente con el tema de los pagos parciales. Como les dije, los pagos parciales están establecidos en la ley del impuesto sobre la renta y se calculan con base en el impuesto sobre la renta determinados en los últimos 3 periodos. Este es el escenario en el cual el contribuyente pudiese tener más de 3 periodos que ha declarado y ha pagado impuesto. Entonces este contribuyente tendría como base los últimos 3 periodos. Supongamos que este contribuyente, para hacer el cálculo de los pagos parciales del 2023, tendrá como renta determinada una renta en el 2020, 2021 y 2022. Ahí aparecen los respectivos pagos o rentas calculadas para esos respectivos pagos o para esos periodos. Ok, aquí tenemos para el 2020 $2.588.560, para el 2021 $1.750.000 y para el 2022 $3.957.400. El procedimiento o la ley indica que si esta persona tiene los 3 periodos, lo que debería hacer es sumar esos 3 periodos como se determina ahí en el cuadro, y sería un total de 8.296.000 colones. Igualmente, el artículo dentro de la ley 7092 indica que el contribuyente tiene que hacer o calcular el promedio de las últimas 3 declaraciones. Entonces, para poder sacar este promedio, vamos a tomar ese total general de 8.296.000 colones, lo vamos a dividir entre 3 y eso nos da un promedio de 2.765.333. Luego, se debe continuar con hacer una comparación entre el último periodo, que en este caso sería el 2022, con respecto a ese promedio. Entonces aquí se compara el monto mayor entre la última declaración, que es 2022, y el promedio, y se determina que el monto mayor va a ser el del 2022 por 3.957.440, ya que es un monto mayor al promedio, que fue 2.765.333. Luego de que ya determinamos cuál de los dos montos es el mayor, vamos a multiplicarlo por el 25% y eso nos da un pago parcial de 989.300 colones. Eso quiere decir que este contribuyente deberá o realizar pagos parciales por 989.360 colones. Aquí, como les digo, es importante también indicarles que la ley o el Código de Normas y Procedimientos Tributarios también le da a los contribuyentes la opción o le da ese beneficio de que el contribuyente pueda solicitar la eliminación o la disminución de los pagos parciales cuando él ha determinado que digamos, su actividad financiera o, por ejemplo, la actividad en la cual se desarrolla ha tenido, digamos, algún viraje, digamos, que le pudiera estar afectando el impuesto sobre la renta. Entonces, ese es un beneficio o un derecho que tienen los contribuyentes de solicitar la eliminación o disminución de los pagos parciales. Ok, entonces, como consideraciones generales con respecto a esto que acabamos de ver, el periodo de la declaración es un periodo ordinario que inicia el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, corresponde a 12 meses. Se deben realizar pagos parciales el último día hábil de junio, septiembre y diciembre, y la fecha de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta a través del formulario D101 es vencido el periodo fiscal, o sea, el 31 de diciembre. Los contribuyentes tienen 2 meses y 15 días naturales para hacer la presentación de la declaración. Entonces, si finalizamos para este periodo 2023 lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, esta persona va a tener, digamos, que presentar la declaración del impuesto sobre la renta a más tardar el 15 de marzo del 2024. Ok, ¿cómo vamos a calcular el impuesto sobre la renta? O vamos a tener específicamente o continuar con esas características que nosotros estamos diciendo. Entonces, sobre el total de los ingresos, vamos a determinar una renta bruta durante ese periodo fiscal.
esta renta bruta va a estar conformada por el total de aquellos ingresos o beneficios obtenidos durante el periodo fiscal o durante el periodo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre por la actividad económica que yo pudiese estar realizando, todas las actividades económicas que yo estoy realizando. Entonces, esta renta bruta la vamos a determinar de la siguiente forma. Vamos a determinar que durante este periodo fiscal, el contribuyente, sea persona física o persona jurídica que ha desarrollado actividades económicas, va a haber generado o tuvo que haber generado ingresos gravables. Igualmente, la ley le dispone como un beneficio, lo podemos ver así, de que el contribuyente se pueda deducir gastos deducibles del impuesto sobre la renta que están establecidos en el artículo 8 de la ley 7092. Luego de hacer esta resta, nos va a dar la renta neta. Entonces vamos a tener, para concluir, ingresos gravables. Vamos a poder aplicarnos gastos deducibles del impuesto sobre la renta que ya están establecidos y bueno, hay una lista taxativa, pero esto no quiere decir que el contribuyente, de acuerdo a su actividad económica, pudiese tener algún otro gasto que efectivamente sí pudiese establecerse como gasto deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, luego de hacer esta resta, nos va a quedar una renta neta y sobre esta renta neta vamos a hacer el respectivo cálculo del impuesto sobre la renta, que igualmente vamos a tomar en consideración ahora en un ejemplo para que veamos qué o cómo se realiza el cálculo del impuesto sobre la renta. Otro concepto que los contribuyentes o las personas tenemos que conocer tiene que ver con aquellos elementos patrimoniales, o sea, qué elementos patrimoniales de mi actividad están o puedo yo tomar en consideración y que pudiesen estar afectos a la actividad lucrativa que yo realizo. Entonces, aquí hay que ver dos aristas. Una arista es cuáles elementos patrimoniales pudiesen estar afectos a la actividad lucrativa mía y cuáles no podrían estar afectos. Entonces, todos aquellos elementos patrimoniales o activos que de alguna forma sean necesarios para la obtención de rendimientos o para generar esa actividad o para poder generar esas ganancias, tengo que considerarlos como elementos patrimoniales que van a estar afectos al impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en aquellos casos en que esos elementos patrimoniales pudiesen ser divisibles? Igualmente, estos tienen que ser considerados en la proporción a la actividad lucrativa. ¿Y cuáles no pudiesen estar considerados? Bueno, aquellos que no formen parte de la contabilidad o de los libros de la empresa, los que son de uso particular, aquellos activos representativos en participación en fondos propios de una entidad y aquellos que se utilicen simultáneamente en la actividad en necesidades privadas. Ok. Vean que hemos tratado o he tratado, digamos, de, ir discerniendo ciertos conceptos, ¿verdad? Igualmente, el artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos indica que podemos excluir de la renta bruta que no formaría parte o forma para el cálculo del impuesto sobre la renta. Dentro de estas exclusiones tenemos todos aquellos aportes al capital social, la revaluación de activos, cualquier forma de distribución de beneficios, las rentas provenientes de bienes en el exterior, las herencias y bienes gananciales, los premios de lotería nacionales, las donaciones, la distribución de dividendos y las ganancias de capital. Vean que este último punto, las ganancias de capital y que tienen dos asteriscos, es porque, como yo les dije al principio, en la ley 7092 de 1988 estaban las ganancias de capital grabadas con el impuesto sobre la renta. Cuando viene la reforma de la ley 9635, la ley 9635 excluye o saca esas rentas de capital, compone o forma otro título dentro de las rentas y ahora existe, digamos, un nuevo tipo de rentas. Aunque existían antes, podemos decir que fueron sacadas de ese artículo para conformarlo en un título de forma general. Entonces, por eso es que hablamos ahora al principio que en el tema de la cedularidad del impuesto sobre la renta, en el cual clasificamos el impuesto sobre la renta en 5 diferentes tipos de rentas, hay unas nuevas rentas que se llaman rentas, ganancias y pérdidas de capital. Ok, gastos deducibles, vea, como les dije, en esa ecuación o en esa resta en la cual tenemos ingresos gravables durante el periodo fiscal menos gastos deducibles, me da mi renta neta. Entonces, todos aquellos gastos deducibles son aquellos gastos que están establecidos en el artículo 8 en una lista taxativa, pero que de igual forma, como les dije,
pudiesen existir algún otro gasto que es generado por esa persona física o persona jurídica y que no estuviera dentro de ese artículo, pero que sí está estrechamente relacionado y que generan rentas dentro de la actividad económica mía, yo lo podría incluir como un gasto deducible. Algunos de los ejemplos tenemos costo de bienes y servicios, sueldos sobre sueldos, cargas patronales, depreciaciones, deudas incobrables, patentes comerciales, primas de seguros, donaciones, intereses y gastos financieros, pérdidas de empresas agrícolas, gastos por diferencial cambiario e igualmente tenemos gastos de organización como la publicidad y la promoción. Estos son algunos gastos deducibles que, como les dije, están establecidos en el artículo 8, pero no podemos generalizar de que los contribuyentes únicamente se pueden aplicar esto, sino que todos aquellos gastos que el contribuyente incurre para su actividad o para poder desarrollar o generar su actividad económica pueden ser establecidos como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Ok, entonces tenemos una persona física o una persona jurídica que pudiese estar generando una actividad lucrativa por la venta de un bien o por la prestación de un servicio. Y que dijimos que en esa ecuación donde tenemos ingresos gravables menos gastos deducibles, me da mi renta neta y sobre esa renta neta hacemos el cálculo del impuesto sobre la renta, vamos a ver que esos gastos deducibles tienen que tener una condición. La condición es que tienen que estar establecidos en la contabilidad, o sea, no son gastos deducibles inventados por mi persona o por la persona jurídica o por la persona física, sino que esos gastos tienen que ser verdaderos, o sea que realmente yo los generé para poder desarrollar mi actividad económica e igualmente tienen que estar respaldados con todos los documentos, comprobantes, órdenes de compra, declaraciones únicas aduaneras o todos aquellos documentos necesarios para que ustedes puedan, digamos, demostrar que efectivamente fueron tomados como un gasto deducible y que estos vinieron a rebajar la base imponible para el cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el artículo 8, igualmente en el inciso S de la ley 7092, al indicar que los profesionales y técnicos que presten sus servicios en forma independiente, así como los agentes vendedores, agentes comisionistas y agentes de seguros, en aquellos casos en los que ellos van a determinar su renta neta y en el cual se van a aplicar gastos deducibles, pero que no tuviesen esos documentos para poder respaldar ese gasto deducible, la ley les permite aplicarse un 25% del total de ingresos brutos sin que estos sean de alguna forma, podemos ser respaldados. Ok. Gastos no deducibles, ¿verdad? Es todo lo contrario a esos gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces, esos gastos no deducibles van a ser todos aquellos gastos en que el obligado tributario va a incurrir, pero que no están relacionados con la actividad lucrativa que él ejerce. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tienda de ropa deportiva y el fin de semana me voy para la playa y pagué un hotel, pagué, digamos, me compré unas sandalias y esas cosas, esos son gastos personales y yo no estoy en la obligación, o sea, no tengo que meterlos como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, algunos de estos casos pudiesen ser, digamos, los gastos por escuelas privadas de mis hijos, las universidades, los gastos personales del supermercado, el gasto por vestimenta, el combustible del vehículo o el salario de la empleada doméstica pudiesen ser algunos ejemplos sencillos de lo que son gastos no deducibles y por consiguiente yo no me los puedo aplicar, no me los puedo deducir del impuesto sobre la renta. Para ir concluyendo esta primera parte de esta herramienta que les va a hacer a ustedes de mucho uso en el tema, digamos, el tema del impuesto sobre la renta, es el concepto de una renta presuntiva. Como ya determinamos, todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan una actividad económica van a hacer y tendrán que pagar impuestos sobre la renta. ¿Qué pasa con aquellas personas que sí, que efectivamente sea una persona física que está desarrollando una, digamos, su profesión y que de alguna forma no cumple con todos aquellos deberes formales y materiales ante el fisco? Entonces, la ley igualmente dispone en el artículo 13 de la ley 7092 que para esos profesionales la ley nos determina ya una renta presuntiva. Es una renta presunta a futuro, o sea, que esa persona pudiese estar generando esas rentas y que sobre esa renta tendría que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Son personas que están desarrollando esa actividad económica, su profesión,
y que en ningún momento cumplieron con el primer deber formal, que era la inscripción. Entonces, cuando un obligado tributario no lleva ningún control de su actividad lucrativa, no presenta declaraciones, no emite facturas, no tiene comprobantes de costos o no lleva registros contables, o podemos decir que es un fantasma para el fisco, pero que sí está desarrollando una actividad económica y la está desarrollando debajo de las piedras y está generando utilidades o ganancias, pero su fin es un lucro propio, no es un fin de lucro solidario o social para el resto de los costarricenses, es una persona que la ley le da la potestad a la administración tributaria de que le pueda aplicar una renta presuntiva. Entonces, en el caso de estas profesiones o estos servicios como médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, abogados, notarios, contadores públicos, profesionales de las ciencias económicas o corredores de bienes y raíces, la ley dispone en el artículo 15 también de la ley 7092 que le vamos a aplicar una renta presuntiva a estas profesiones o a estos servicios de 335 salarios que multiplicados por el salario base que estuviese en ese momento para ese periodo fiscal, y para específicamente el periodo fiscal 2023, la renta neta sería de 154.837.000, que luego de aplicarle la tarifa o las respectivas tarifas del impuesto sobre la renta, este profesional debería entregarle al fisco como una renta presuntiva de 36.414.000, de 36 millones aproximadamente. Ok, igualmente para los peritos, contadores, privados, técnicos en general o todos aquellos profesionales y técnicos colegiados o no colegiados, se va a calcular la renta presuntiva sobre 250 salarios bases. Igual, el monto del salario base que está en este momento para el periodo 2023 es de 462, eso nos da una renta neta de 115.550.000. Luego de aplicarle las tarifas del impuesto sobre la renta para el periodo fiscal 2023, estas personas deberían entregarle al fisco un impuesto por 26.592.900 colones. Y aquí vamos a concluir esta primera parte de lo que tiene que ver con este tema tan importante que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Gracias.